Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la misteriosa historia de la tumba de Gengis Khan? ¿Sabíais que, según una leyenda, el día en que alguien la encuentre y disturbe su descanso, la venganza de Gengis Khan contra la humanidad será terrible? Año 1227 de nuestra era. En Europa, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, se dispone a lanzar la Sexta Cruzada para recuperar Jerusalén de manos musulmanas. En América, en esa misma época, los pueblos nahuas que acabarán forjando el Imperio Mexica se encaminan al Valle de México. En África está a punto de nacer el próspero Imperio de Mali, cuyo 10º regente, Mansa Musa, se convertirá en la persona más rica de toda la historia. Y en Asia, Gengis Khan, el primer emperador de los mongoles, el hombre que ha conquistado gran parte de China y Asia Central y segado la vida de 40 millones de personas, fallece. Antes de morir, dispone que se le entierre en un lugar secreto, sin ninguna marca que pueda revelar la ubicación de su tumba. Obedeciendo las órdenes de Gengis Khan, un grupo de soldados ejecuta a los 2000 asistentes al funeral. A su vez, los soldados que cometen aquella matanza son asesinados por otro contingente militar que a continuación escolta el cadáver del emperador hasta el misterioso emplazamiento donde será enterrado. Durante el trayecto, aquellos soldados que lloran amargamente por la pérdida de su gran líder, masacran a toda criatura que se cruza en su camino, persona o animal, ya que nada ni nadie debe conocer su ruta. Finalmente, una vez sepultado el emperador, 1000 caballos pisotean su tumba para destruir cualquier rastro en la superficie. Los soldados matan a los enterradores y, tal como habían acordado hacer, se alejan de allí y se quitan la vida a la vez para garantizar que nunca nadie revele el paradero final de los restos del emperador. Eso es lo que cuenta la leyenda, o, para ser más exactos, una de las muchas leyendas que se han propagado a lo largo de los años acerca de uno de los grandes misterios de la arqueología que aún perduran: la ubicación de la tumba de Gengis Khan. Su hallazgo sería una noticia tan grandiosa como el de la tumba de Alejandro Magno, de la que ya os hablamos en otro vídeo, pero como veremos a continuación, supone un desafío a la altura de la fama de nuestro protagonista de hoy. De entrada, hay que aclarar que es muy poco lo que se sabe con certeza sobre la vida de Gengis Khan, en especial de sus primeros años. Los mongoles no conocieron la escritura hasta que Gengis Khan comenzó a conquistar territorios, entre ellos el Turquestán oriental, donde se hallaban los uigures. Este pueblo se convirtió en una especie de élite intelectual dentro del vasto imperio de Gengis Khan y fue el que dio la escritura a los mongoles. Casi todo lo que conocemos o creemos conocer acerca de la infancia de Gengis Khan y su ascenso al poder es lo que se narra en dos fuentes mongolas: la historia secreta de los mongoles y el Altan Depter. La primera de ellas, la historia secreta, fue escrita poco después de la muerte del emperador y es de autor desconocido. Y son muchos los eruditos que, si bien la consideran relevante para conocer la cultura y costumbres tribales de los mongoles de aquella época, la descartan como fuente histórica fiable. La segunda fuente, el libro denominado Altan Depter, que podría traducirse como cuaderno dorado o libro de oro, ni siquiera se conserva, pero en él se basaron dos obras medievales, una persa y otra china, que narran los primeros años de Gengis Khan de manera menos dramática y detallada que la historia secreta. Por tanto, sobre su infancia y orígenes
hay muchas dudas, empezando por su lugar y fecha de nacimiento. La mayoría de los historiadores apuestan por el año 1162, aunque algunos lo hacen por el 1155 y otros por el 1167. A pesar de que la biografía completa de Gengis Khan os la contaremos en un futuro vídeo, vamos a ofreceros ahora un resumen muy breve de cómo habrían sido sus primeros años si tomásemos por válido lo que se narra en la historia secreta de los mongoles. Su verdadero nombre era Temujin, que significa herrero o de hierro. Por cierto, el apelativo por el que todos lo conocemos, Gengis Khan, en realidad en mongol se pronunciaría algo así como Chingis Khan, pero en este vídeo hemos optado por pronunciarlo del modo más popular en castellano. Su padre era el jefe del clan dominante dentro de una tribu nómada de mongoles, lo que convertía a Temujin en una suerte de aristócrata entre los suyos. Pero cuando tenía 10 años, un grupo de tártaros engañó a su padre ofreciéndole falsas muestras de hospitalidad y lo asesinaron con comida envenenada. Tras aquello, otro clan se hizo con el poder de la tribu y expulsó a Temujin junto a su madre y sus 6 hermanos, ninguno de los cuales había alcanzado la mayoría de edad, es decir, los 15 años. La familia caída en desgracia se vio obligada a sobrevivir por sus propios medios en la dura estepa mongola, perseguidos por clanes rivales y alimentándose de lo que lograban cazar y pescar. Un par de años más tarde, durante una cacería, Temujin mató a su hermanastro Bigtir, que era un poco mayor que él y había cometido el error de comenzar a actuar como si fuera el líder de la familia. Con apenas 12 o 13 años, el futuro Gengis Khan había demostrado que estaba dispuesto a todo por el poder y poco a poco, luchando contra bandidos y liderando saqueos, fue consiguiendo aliados y seguidores entre los jóvenes guerreros de otros clanes de la zona. Uno de ellos fue un joven llamado Chamuja, que se convirtió en hermano de sangre de Temujin tras formular juntos un juramento tradicional mongol. Cuando cumplió 15 años, Temujin se casó con una chica llamada Borté, con quien su difunto padre ya lo había comprometido desde los 8 años. Por desgracia, muchos años atrás, la madre de Temujin, que pertenecía a la tribu de los Merkit, había sido secuestrada por quien se convertiría en su esposo, es decir, el padre de Temujin. Y los Merkit, que no olvidaban ni perdonaban, decidieron cobrarse esa antigua deuda. ¿Cómo? Secuestrando a la esposa del hijo del secuestrador, es decir, a Borté, para casarla con uno de los suyos. Con la ayuda de Chamuja, que se había convertido en líder de la tribu Hadaran, Temujin logró recuperar a su esposa, pero para entonces resultó que estaba embarazada. El adolescente Gengis Khan no podía saber si el niño que nació poco después y al que llamaron Fuchi era suyo o no, pero decidió criarlo como si lo fuera. Poco después, a pesar de su juramento de hermandad, Temujin y Chamuja se enemistaron por una discusión subida de tono y se convirtieron en rivales irreconciliables, hasta el punto de enfrentarse en torno al año 1187 en la batalla de Dalan Balyud, al frente de sendos ejércitos de fuerzas similares. ¿Quién ganó? Pues fue Chamuja, y Temujin se vio obligado a poner tierra de por medio y refugiarse en el reino de la dinastía Jin, en el norte de China. Allí pasó casi una década, tal vez como sirviente o incluso como esclavo de los Jin. Transcurrido ese tiempo, no se sabe cómo, Temujin retornó a la estepa mongola enriquecido y comenzó a reconstruir su poder, sellando alianzas con diversas tribus y masacrando sin piedad a aquellas que se atrevían a oponérsele, lo que tuvo el efecto deseado. Su cruel fama le precedía y las tribus mongolas, atemorizadas, se le unían cada vez con mayor facilidad. La última docena de tribus que se le resistían eligieron como su khan a Chamuja, de modo que Temujin
volvió a verse las caras con su antiguo hermano de sangre en el campo de batalla. Esta vez el resultado fue distinto y Chamuja acabó siendo ejecutado. Según la historia secreta, de manera honorable, es decir, probablemente decapitado, según otros relatos, por desmembramiento. Una vez unificadas las tribus mongolas bajo su mando, Temujin celebró una gran asamblea en el año 1206 y en ella adoptó formalmente el título de Genghis Khan, que según una hipótesis significaba regente universal, aunque hay mucho debate etimológico al respecto. A partir de entonces, el resto es historia refrendada mediante las diversas fuentes escritas por los pueblos asiáticos que conquistó con su gran horda. Inicialmente, Genghis Khan gobernaba sobre 1 millón de personas e inició de inmediato una serie de reformas administrativas encaminadas a suprimir el poder de los clanes y las tribus en favor de la lealtad incondicional al Khan y su familia. Quizá la medida más importante fue reorganizar la sociedad mongola en un sistema militar decimal que reemplazó al antiguo sistema tribal. Todo hombre de entre 15 y 70 años pasó a formar parte de un Minkan, una unidad de 1000 soldados que a su vez se subdividía en unidades de centenas y estas en decenas. A los miembros de tribus derrotadas se los repartía por distintos Minkan a fin de que no pudieran reorganizarse para rebelarse contra su nuevo líder. Además, como la mayor parte de los líderes tribales opositores habían perecido durante el ascenso de Genghis Khan al poder, los cargos importantes fueron ocupados por comandantes seleccionados por su capacidad y su lealtad al Khan, es decir, que impulsó la meritocracia frente a la tradicional estructura de clases. Si demostrabas tu valía, y también tu fidelidad, claro, podías ascender en la escala social sin importar cuál era tu familia o tu oficio anterior. De hecho, el principal estratega de Genghis Khan, Subotai, su beten mongol, era el hijo de un herrero. Por todo ello, el ejército mongol era terriblemente fiel a su líder. La antigua lealtad tribal había dado paso a la lealtad total a ese hombre que, por un lado, era tan fiero, vengativo y despiadado que te hacía despellejar si osabas desobedecerle, y que, por el otro, sabía valorar el esfuerzo y el talento de cada individuo y te promocionaba si demostrabas tu valía. Además, a diferencia de los líderes tribales clásicos que acaparaban para sí la mayor parte del botín tras cada victoria, Genghis Khan se quedaba tan solo con la misma parte que recibía el último de sus soldados. Los botines se repartían a partes iguales entre todos los soldados, demostrando que el esfuerzo de cada uno tenía el mismo valor. Otro punto que jugaría a favor del poderío militar mongol más adelante, conforme fueron conquistando a nuevos pueblos, fue la tolerancia religiosa de Genghis Khan. Permitía que cada cual profesase la fe que quisiera, mientras todos sus soldados luchasen y murieran por él, le daba igual a qué paraíso fueran a parar. El ejército de Genghis Khan en muchas de sus campañas, sobre todo en las iniciales, fue inferior numéricamente al de los rivales que pretendía conquistar, pero estaba mejor dirigido y organizado, y sus soldados luchaban enardecidos por el fervor de su fe ciega en el líder. No menos importante fue que los mongoles, acostumbrados a llevar una vida nómada, sabían autoproveerse durante sus largas campañas, cazando y pescando, lo que reducía considerablemente las necesidades de aprovisionamiento del ejército y multiplicaba su movilidad, por no hablar de que todos eran consumados jinetes. Conquista tras conquista, el imperio de Genghis Khan conectó el este y el oeste de Asia. Bajo su gobierno y el de sus sucesores, la larguísima ruta norte de la seda quedó controlada y protegida por primera vez
bajo una misma autoridad, lo que favoreció la estabilidad política y la seguridad y, por tanto, potenció el comercio, que se volvió más rápido y libre. Otros avances para el desarrollo de la región fueron la instauración de un servicio postal, el uso de papel moneda y la inmunidad diplomática. Sin embargo, no debemos perder de vista que, si bien es cierto que Gengis Khan contribuyó en algunos aspectos a civilizar el mundo que conocía, su principal objetivo era conquistarlo, sin importar cuánta sangre se derramara en el proceso. Los historiadores opinan que Gengis Khan diezmó la población mundial, y no es una forma de hablar. Se estima que cegó la vida de 1 de cada 10 personas que habitaban el planeta. Unos 40 millones de muertos para una población global cercana a 400 millones. Si bien no todos murieron bajo el filo de las armas, muchos perecieron como consecuencia de las hambrunas causadas a raíz de los ataques que los mongoles lanzaban sobre las zonas agrícolas cuando se topaban, especialmente en los reinos chinos, con ciudades amuralladas que no podían asaltar al carecer de armas de asedio. En esos casos, la caballería mongola arrasaba todas las poblaciones y granjas ubicadas en campo abierto hasta que los habitantes de las ciudades se veían obligados a rendirse. Según un estudio de 2011 elaborado por el Departamento de Energía Global del Instituto Carnegie, las masacres y el terror que generaban las huestes de Gengis Khan provocó que grandes extensiones de cultivos agrícolas fueran abandonadas por quienes las trabajaban, de modo que los bosques volvieron a recuperar tanta masa forestal que se capturaron y se fijaron al suelo 700 millones de toneladas de CO2 atmosférico, es decir, el equivalente a todo el CO2 que genera actualmente al año el consumo mundial de gasolina. Por supuesto, no fue la preocupación por el efecto invernadero lo que motivó a Gengis Khan a conquistar todos los territorios comprendidos entre el mar Caspio y la península de Corea. Tras la muerte de Gengis Khan, sus sucesores siguieron ampliando los territorios del Imperio mongol hasta alcanzar el río Danubio por el oeste y la Manchuria rusa en el este, además de conquistar Persia, Mesopotamia y parte de la India. En su punto de mayor expansión, el Imperio mongol abarcó 24 millones de kilómetros cuadrados, casi 2 veces y media la superficie de Europa, en los que habitaban 100 millones de personas, es decir, 1/4 parte de la población mundial en aquella época. Pero volvamos a la muerte de Gengis Khan. Sucedió en el año 1227, durante su campaña contra el Imperio Tangut, también conocido como Shah Occidental, que estaba situado en el noroeste del territorio de la actual República Popular China. La causa de su muerte se desconoce. La versión más popular es que se cayó del caballo mientras cazaba en el invierno del 1226 al 27 y que desde entonces su salud empeoró hasta fallecer el 18 o el 25 de agosto, un mes antes de que una importante ciudad del Imperio Tangut, Chongqing, cayera en manos de los mongoles tras un largo asedio. Los habitantes de la ciudad fueron pasados a espada con extremo salvajismo. Otra versión recogida en el Altan Depter indica que murió de una enfermedad grave, que bien pudo ser malaria, tifus o peste bubónica. Según el célebre explorador veneciano Marco Polo, Gengis Khan murió tras recibir el impacto de una flecha en la rodilla durante el asalto a un castillo, mientras que el diplomático, arzobispo y explorador italiano Giovanni da Pian del Carpine relató que el emperador mongol pereció al ser alcanzado por un rayo. En cualquier caso, diversas fuentes contemporáneas indican que el cadáver de Gengis Khan fue transportado de regreso a Mongolia y enterrado en un lugar secreto por deseo del propio emperador, algo que al parecer era práctica habitual entre los líderes de su tribu.
¿Qué hay de cierto en la leyenda que os contamos al principio del vídeo acerca del asesinato de los 2000 asistentes al funeral? ¿Y en el dato de los 1000 caballos que pisotearon su tumba para no dejar ni rastro? No se sabe. Desde la óptica actual suena descabellado, pero a Gengis Khan no le tembló nunca el pulso a la hora de ordenar ejecuciones en masa, y desde luego los mongoles tenían caballos en abundancia. Otra leyenda cuenta que a fin de ocultar la tumba, los mongoles desviaron un río entero para cubrirla con sus aguas. De nuevo puede parecernos una exageración, pero en una ocasión, para conquistar la ciudad de Jinchuan, cuyos muros resultaban inexpugnables para los mongoles, el propio Gengis Khan ordenó desviar un río para ahogar a los habitantes. Aquella jugada, por cierto, le salió mal, y el agua del río no arrasó la ciudad, sino el campamento de los propios mongoles. Más allá de los hipotéticos tesoros que pudiera albergar la tumba de Gengis Khan, procedentes de todos los rincones del imperio mongol, es el valor histórico del personaje y el prestigio que alcanzaría quien hallase sus restos, lo que ha impulsado a numerosos arqueólogos y eruditos de diversas nacionalidades y épocas a intentar dar con su paradero. Las pistas al respecto que ofrecen los textos históricos son escasas, y el único dato en el que parecen coincidir, aunque no todas, es que se encuentra en Mongolia. Vale, es un buen punto de partida, pensaréis tal vez, pero Mongolia son 1,5 millones de kilómetros cuadrados, con pocas carreteras y una de las densidades de población más bajas de todo el planeta. Tan solo 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Dicho de otro modo, tiene paisajes remotos para aburrir. Aunque muchos expertos opinan que lo más lógico sería buscar la tumba de Gengis Khan cerca de su lugar de nacimiento, en la actual provincia de Ntí, esta es más grande que todo Panamá. Habría que afinar más el tiro, de modo que se apunta dentro de esa provincia a la montaña Burkán Khaldun, un lugar sagrado al que Gengis Khan acudió para rezarle a Tengri, el dios del cielo, antes de embarcarse en su campaña de unificación de las tribus de la estepa. Tras la consolidación del imperio mongol, aquella montaña comenzó a ser llamada el Gran Tabú, y solo se permitía acceder a ella a los miembros de la familia real. Los soldados custodiaban el acceso a un área de 240 kilómetros cuadrados alrededor de la montaña, y la pena por entrar allí sin permiso era la muerte. Siglos después, durante la época comunista del país, aquella zona siguió estando prohibida por las autoridades, ante el temor de que pudiera convertirse en un lugar de peregrinación que alimentara un subversivo sentimiento de identidad nacional entre los mongoles. ¿Se encontrará allí la tumba de Gengis Khan? Quizá nunca lo sepamos, porque en 1955 un decreto presidencial mongol declaró la montaña monumento nacional y forma parte de un área de 12.000 kilómetros cuadrados estrictamente protegidos donde no se puede excavar. En 2015 la UNESCO declaró que la gran montaña Burkán Khaldun y su paisaje sagrado circundante eran patrimonio de la humanidad. A pesar de ello, en 2015 y 2016, el arqueólogo francés Pierre-Henri Giscard y el especialista en imágenes científicas Raphaël Hautefort realizaron expediciones alrededor de la montaña sagrada y mediante drones localizaron en la cima del Gran Tabú lo que, según ellos, podría ser un túmulo de 250 metros de largo de origen humano que podría estar construido siguiendo el modelo de las tumbas imperiales chinas de la época de Gengis Khan. Además, según Giscard, constataron que la población local acudía a aquel túmulo en peregrinaciones para realizar algún tipo de rito religioso. Al no haber informado a las autoridades locales de que estaban llevando a cabo una investigación y carecer de autorización,
Sus resultados no dieron lugar a ninguna publicación científica. Pero no todas las búsquedas de la tumba de Gengis Khan apuntan a la montaña Burkhan Khaldun. El principal centro de culto al emperador mongol es el denominado Mausoleo de Gengis Khan, ubicado en la localidad de Xinye, en la prefectura de Ordos, en Mongolia Interior, territorio que pertenece a China. A pesar de su nombre, es sabido que los restos del monarca no reposan allí. Según el Altan Topchi, una crónica mongola de 1604, en el mausoleo solo se encuentran la camisa, la tienda de campaña y las botas de Gengis Khan. No obstante, no muy lejos de aquel lugar, un equipo de arqueólogos japoneses y mongoles desenterraron un complejo de estructuras. Su diseño era bastante sencillo y solo los fragmentos de fina porcelana esparcidos entre las ruinas y que databan de la época de Gengis Khan sugerían su posible vínculo con el emperador. ¿Podría tratarse de un palacio? Sería relevante de cara a encontrar la tumba si se da credibilidad a un antiguo texto que describe cómo, tras la muerte de Gengis Khan, los funcionarios de la corte viajaban a diario desde un mausoleo cercano a su palacio hasta el lugar de entierro para realizar en él ritos conmemorativos. Es decir, que la tumba no debería estar muy lejos de allí. Pero 20 años después, aún no se ha descubierto. Si bien es cierto que la resistencia de la población local a cualquier tipo de excavación es firme, lo que imposibilita el trabajo de los arqueólogos. Tal como explicaba en una entrevista al historiador mongol Badam Katan, los mongoles detestan cualquier intento de tocar las tumbas o incluso de deambular por los cementerios. Según la antigua tradición, añadía, los lugares de enterramiento son áreas prohibidas en las que no se permite la entrada a nadie. Pese a ello, los arqueólogos extranjeros siguen empeñados en localizar la tumba. A fin de explorar de manera rápida un área mucho mayor sin topar con los impedimentos locales, en 2015 el doctor Albert Yumin Lin del Instituto de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información de la Universidad de California en San Diego puso en marcha, con la financiación de la National Geographic Society, un proyecto en el que 10.000 voluntarios se repartieron imágenes de satélite de 6.000 kilómetros cuadrados de los paisajes mongoles para buscar en ellas posibles lugares de enterramiento. Los voluntarios invirtieron 3 horas de su tiempo de media, es decir, 30.000 horas de trabajo entre todos, y señalaron la friolera de 2,3 millones de puntos interesantes que rompían con el aspecto del terreno circundante. Estos fueron analizados por ojos expertos, que descartaron la gran mayoría de ese primer listado, y sobre el terreno se confirmó que 55 de ellos se correspondían con auténticos sitios arqueológicos. Pero ni rastro de la tumba de Gengis Khan. En Mongolia, Gengis Khan sigue gozando de un gran prestigio, tanto por la fama universal de su figura histórica, como por haber unificado a las tribus nómadas de la estepa, lo que lo convierte a ojos de la mayoría en el padre fundador de Mongolia. Los mongoles actuales no tienen interés en que se busquen los restos del emperador, más allá de que, como hemos mencionado antes, no ven con buenos ojos que se excaven los lugares de enterramiento. Y es que, por lo general, prefieren que se respete la voluntad del difunto. Si Gengis Khan ordenó que se tomaran tantas medidas para ocultar su tumba, está claro que no deseaba que nadie la encontrase. Por cierto, también circula desde tiempos remotos la leyenda de que el día en que se abra la tumba de Gengis Khan y se interrumpa el sueño del guerrero, la venganza de éste será terrible. Esa superstición puede estar conectada con otra leyenda, la de la tumba profanada de Tamerlán, el fundador de la dinastía timúrida, un temible guerrero que un siglo y medio después de Gengis Khan
Conquistó gran parte de Asia Central, así como territorios en Mesopotamia y el Cáucaso, Afganistán, Pakistán y Siria. Como Tamerlán no era descendiente de Gengis Khan, aunque su esposa sí lo era, según la tradición mongola no tenía derecho a usar el título de Khan, de modo que se le denominó Gran Emir. El caso es que en junio de 1941, arqueólogos soviéticos, con la autorización de Stalin, decidieron abrir la tumba de Tamerlán, que estaba ubicada en la localidad de Samarcanda, en Uzbekistán. No se sabe con certeza por qué lo hicieron, pero es posible que fuera para proteger los restos, ya que a causa de la construcción de un hotel cercano al mausoleo, se había empezado a filtrar agua hacia la tumba. Uno de los hombres presentes en la apertura de la tumba, el cámara uzbeco Malik Kayumov, escribió posteriormente en su autobiografía que durante un receso previo a la apertura en una casa de té, un grupo de ancianos del lugar le advirtieron que si proseguían se desataría una maldición y estallaría una guerra. Según Kayumov, condujo a aquellos ancianos ante los responsables de la expedición, quienes ignoraron la advertencia, si bien le mostraron a Kayumov un libro del siglo XII en el que ponía: «Quien perturbe la tumba de Tamerlán liberará el espíritu de la guerra y comenzará una matanza tan sangrienta y terrible como el mundo no ha visto nunca». Otras versiones de la leyenda cuentan que la inscripción profética estaba grabada en la propia tumba. En cualquier caso, pocos días después, el 22 de junio del 41, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Según Kayumov, quien fue destinado como camarógrafo al frente cerca de la ciudad de Kalinin, logró reunirse allí con el mariscal Zhukov, a quien informó de la maldición y le rogó que se la contara a Stalin. Supuestamente, cuando el dictador tuvo conocimiento de aquello, ordenó que los restos de Tamerlán fueran devueltos a su tumba, algo que se realizó cumpliendo todos los rituales musulmanes correspondientes a finales de noviembre de 1942. A partir de ese momento, las tornas comenzaron a cambiar en la batalla de Stalingrado y la Unión Soviética acabaría venciendo la guerra. ¿Y vosotros? ¿Tenéis alguna hipótesis sobre cuál puede ser la ubicación de la tumba de Gengis Khan? ¿Creéis que los arqueólogos deberían seguir buscándola o sería mejor que dejaran en paz al emperador? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.